Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por Progreso este miércoles 18 de octubre del 2017. Estamos a unas horas de cumplir un mes de ese fatídico 19 de septiembre del 2017, ¿verdad? Mañana cumplimos un mes. Así es. Para esto, hoy tocaremos un tema muy importante que es cómo tener una señal previa a un sismo mediante un sistema de alertas sísmicas. Para ello, bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Nos acompaña Juan Manuel Espinosa Aranda, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México como ingeniero mecánico electricista, ¿verdad? Todavía éramos así. Así es. Entonces, nuestro amigo Juan Manuel, de hecho, te titulaste con Diseño y Construcción de los Círculos Electrónicos para una red en telemetría sísmica. Así es. 1973. Sí. Lejano 73 o Pero cercano, según se magnífico, vea, ¿no? ¿no? Pues muy cercano, porque la tecnología, lo que se aprendió ahí sigue siendo útil. Así es. Has sido docente en la Facultad de Ingeniería, Sí. en varias Materias. asignaturas, ¿verdad? Sí. Y después del 85, cuando ocurrió lo que ya todos sabemos, un desastre, presentaste a la Fundación Barro Sierra, quien te invitó para organizar la creación del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC. Cuéntanos, Juan Manuel, cómo surgió esa idea o de dónde vino todo eso, porque ya vimos que el antecedente fue la tesis profesional, ¿verdad? Sí, es una fortuna haber trabajado en este aspecto, pero mira, la situación fue muy dramática. En el 85 había una gran cantidad de colapsos en diferentes regiones de la ciudad y en una esquina, en Avenida Xola y Universidad, teníamos un aparato que registraba sismos. Ese lo instaló el Instituto de Ingeniería. Yo estaba de sabático y no me dejaban entrar estaba trabajando en el sector eléctrico y no me dejaban entrar a mi oficina, y pensé que lo mejor que podía hacer era integrarme a los cuadros técnicos donde yo estuve trabajando muchos años en la UNAM para hacer algo útil en ese momento tan Tan intenso. difícil. Entonces fui por las brigadas y nos tocó la suerte de sacar del aparato que está en esa esquina un registro que fue considerado muy útil porque es un acelerograma medido al pie de un edificio que colapsó. Y esto hizo evidente que el efecto del temblor había sido mucho mayor que el que se consideraba en la norma de diseño de los edificios de ese conjunto, que es muy bonito, con murales de O'Gorman, y bueno, tiene un montón de cosas arquitectónicas muy gratas, pero un diseño de 1950 y tantos, o sea, es de Ruiz Cortines. A él le tocó hacer esa construcción. Bueno, hubo un colapso ahí y ese dato pues movió mucho el ánimo de las autoridades para que se aumentara el número de instrumentos que miden en la ciudad para poder saber cuando hay un sismo, cómo defendernos con las normas de construcción adecuadas para cada región de la ciudad. Entonces, de un instrumento, hoy día nosotros manejamos aproximadamente 80 aparatos en el terreno, en campo libre que le llamamos. Algunos están en edificios también. Son del orden de 100 instrumentos. Y la misión de este centro, que se gestó en el momento cercano al terremoto después de septiembre, se veía la pertinencia de hacer esta red y de hacer un servicio externo al ámbito académico. Nosotros estamos cerca de la universidad, tenemos asociados, pero la idea es que los datos sean públicos para que se puedan hacer investigaciones. Claro. Entonces de ahí surge esta oportunidad y somos una asociación civil sin fines de lucro que estamos dando apoyo con una disponibilidad continua. No hay huelgas, no tenemos problemas de tipo de los que a veces afectan a nuestra universidad. Eso es. Y entonces tenemos una cierta tranquilidad para asegurar que si hay un sismo se pueden tener datos útiles. Este trabajo lo patrocina el gobierno de la ciudad
y la información es abierta al que le llame la atención, es gratuita. Y bueno, esto ha potenciado mucho la mejora de las normas de construcción de la ciudad. Definitivo. Ya son 31 años de este servicio que se ha mantenido y bueno, pues se refleja en el cambio del diseño sísmico de muchos edificios modernos. Eso es, regresando un poquito a la historia del sismo del 85, esta esquina de Xola y Eje Central, estamos hablando de lo que es la Secretaría de Comunicaciones y La Transporte. SCTEM, La SCTEM. efectivamente, sí, ahí. Ahora, en este acelerograma, ¿qué interpretaste? Bueno, nosotros somos los que hacemos las mediciones y la instrumentación, pero ya el investigador descubre ahí que hay una cierta resonancia, armónicos dentro del acelerograma que son propios del suelo de ese lugar por el espesor de suelos blandos. Y ahora hemos puesto muchos instrumentos en diferentes lugares de la ciudad y cada región de la ciudad tiene diferentes periodos típicos del suelo. Y las normas de construcción pues ya te orientan a que no hagas edificios que tengan una respuesta empática con el periodo del suelo. ¿Cuántos segundos es el promedio del Valle de México? No, pues es difícil esta pregunta porque, mira, hay en la zona del aeropuerto, por ejemplo, ahí cerca de lo que es Lago de Texcoco, tienes el periodo de la ondulación muy lento es de 5 segundos. O sea, es una onda muy lenta, que pues hay que saber que así se mueve. En la zona centro andaba en 2 segundos. Sí, si te vas hacia la poniente, hacia la Va montaña, disminuyendo. se van haciendo periodos más cortos hasta que son de 1 segundo. Hay una brecha, digamos. Sí, es una franja. Y más hacia la montaña, pues ya son periodos mucho más cortos y son frecuencias más altas, por supuesto. Entonces tienes todo eso, según los geólogos, está pues causado por el espesor de las arcillas lacustres, que todo esto se ha mejorado el conocimiento, por supuesto, porque hay más instrumentos que miden y esa es todo un reto porque siempre ocurre que son aparatos que los dejas ahí abandonados, llega el temblor y descubres que no tenían baterías, en fin, hay historias muchas complicadas, sí, pero mantenimiento y cosas por el estilo. La tarea de nosotros ha tenido mucho éxito porque tenemos todos los aparatos, la tarea es mantenerlos bien y cuando hay sismos la colección de datos casi siempre es muy grande. Muy bien, entonces este edificio colapsó precisamente por el fenómeno que le llaman resonancia, ¿verdad? Por supuesto, claro. Mismo periodo de suelo, mismo periodo de edificio, de se suman efectos y adiós, ¿no? Sí, bueno, son diseños que eran pues, bien hechos, pero no se tenía la idea de para qué tenían qué deberían de resistir y se mueven más de la cuenta, se fracturan y entran todavía con más facilidad a los periodos propios del suelo y se colapsan. Muy bien. Entonces, a partir de esa lectura fue que surgió la idea de este proyecto. Sí, de hecho, pues había una gran crisis en el ámbito de la ingeniería porque se cayeron muchas construcciones. Pues sería difícil enumerar todo el centro médico. Bueno, hay una cantidad grave de... La Roma, de toda esa zona. Instalaciones que debían de tener mucha resistencia, hospitales, escuelas, se colapsan, son pues experiencias muy dolorosas, pero bueno, las normas de construcción no tenían considerada esa severidad y ahora pues ya ha cambiado gracias a esta función. Sí, esa es la región donde en México hay terremotos, se ve muy marcada en la costa del Océano Pacífico, de la placa de Cocos con el litoral desde Jalisco hasta pues Guatemala, ¿verdad? Pues todo eso va teniendo una actividad sísmica importante. Esa figura es el periodo de esa figura es de 1800 y fracción por abajo, dice. Hay un sismo en el cercano a Guadalajara que es muy peligroso y bueno, estos son los estudios que hace Geofísica para mostrarnos la frecuencia o dónde han habido rupturas. Hay una zona en Guerrero, entre Acapulco y Guatanejo, que los geofísicos presumen que ahí puede venir un sismo importante. Acabamos de tener uno en Tehuantepec, ahí se ve en rojo, es un círculo de color rojo que desde este año,
Y un Ese fue el posterior al 7 de septiembre, ¿verdad? Sí, ese es el del 7, el rojo en el istmo de Tehuantepec, Ok. es de esta ubicación. Y muy cerca de México hay un círculo azul, Ujú. que es un sismo también cercano a la ciudad, a 130 kilómetros. El rojo está más o menos a 750 kilómetros de distancia de la ciudad. Y es un sismo de grado 8,2, muy Así grande. es. El sismo del 19 ocurre muy cerca de la ciudad, pero es prácticamente 30 veces más chico y muy cercano, entonces eso explica por qué tuvimos efectos tan severos en frecuencias de alta valor y Por la profundidad y la movimiento. cercanía. Sí, y bueno, el contenido armónico que es de alta frecuencia no se logra filtrar porque la distancia es muy cercana a la ciudad, entonces vimos resonancias en lugares donde en el 85 no tuvimos. Es un poco la explicación de por qué hay daños en cosas que habían resistido en el 85. Y tengo entendido que la altura de los edificios bajó razonablemente por lo mismo, ¿verdad? Sí, son más empáticos estructuras chicas con frecuencias altas que Así es, frecuencias altas con edificios altos. Bueno, pues esa es efectivamente. la fórmula que afectó Fueron más periodos más cortos totalmente. y esa fue el tema, Y bueno, es la paradoja que eran edificios algunos que habían resistido el 85 claro, y ahora con un movimiento más enérgico los que habían resistido ahora fueron los que fallaron. claro. Ahora, pues esto nos dice que la naturaleza nos pone alertas, ¿verdad? Para estar preparados para todo tipo Pues sí, de de hecho hay frecuencias. estudios por ahí, ves lo que el doctor Esteba aporta para Esteban tener Maraboto, cierto rigor en la construcción. sí, Ahí estamos viendo la región de Caleta de Campos, de donde ajá, sale un gran sismo de 8 y fracción también que afecta a la Ciudad de México. sí, Graves daños se ven en las imágenes que estamos viendo. En la Ciudad de México, pues es la experiencia fuerte que hemos venido relatando. Hay hospitales ahí colapsados, en fin, es un escenario que lo ponemos porque muchos jóvenes no han tenido la idea clara. Aquí el CONACYT nos presenta una propuesta de cosas que trabajar para aprender de los sismos. Ahí quedan, entre otros, recomendaciones, hacer una red de aparatos para monitoreo y la alerta sísmica. Nosotros tenemos un registro en CONACYT que se renueva con regularidad una vez que ven nuestros trabajos de un cierto lapso de varios años. Nos renuevan, nos permite tener donativos. Esos son aspectos de la red de instalaciones de la red de acelerógrafos que te dan datos cada vez que hay temblores. muy bien. Vamos a un corte y Corte. regresamos a seguir charlando. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos en esta Sí, aparente necesidad muy de bien. mantener esta herramienta. Pues regresamos acá con el tema muy interesante del sistema de alerta sísmica. Juan Manuel, nos estabas comentando referente, ponen la imagen por favor, referente al tema de cómo se ya fueron generando las redes, ¿no? Aquí estamos. Sí, bueno, esta es la red de acelerógrafos que recomienda el CONACYT que se ponga. Ajá. Es donde de un aparato que había por ahí en el centro Scope, ahora pues hay esta red compleja de aparatos que miden en la ciudad. Entonces esta red genera colecciones muy importantes que tú puedes pedir para conocer esta medida. La siguiente figura, bueno, son acopio ahí de más de 6,000 registros que ya existen en el acervo de la institución, que es un acervo público. Se han medido del orden de, en la siguiente podríamos ver el mapa de la región donde han habido sismos, es un mapa de la zona donde nos encontramos. Sí, la que sigue por favor. Vamos pasando las imágenes, ¿sí? Sí. Ahí que vamos a ver en esta imagen. Bueno, es la zona donde hay actividad sísmica que llega a ser medida en la Ciudad de México, y eso es importante estar conscientes. Sismos muy lejanos, por ejemplo, como el gran terremoto de Japón, sí se miden en México con instrumentos de geofísica que usan los estudiosos de la sismología en el Instituto de Geofísica, el Servicio Sismológico Nacional. Sí. Tienen ellos orientados a otro tipo de sismos, desde los muy chiquititos, imperceptibles. Y en ingeniería te vas más por la medida de los efectos con acelerogramas, y eso te permite pues ver las fuerzas a las que están expuestos tus construcciones, la masa, la aceleración, la ecuación muy clásica, y entonces con eso ya se diferencian los campos de interés. En ingeniería son los efectos fuertes, y en geofísica todos, incluyendo los muy chiquitos. ¿Verdad? Entonces, las redes que tenemos en la ciudad son de instrumentos para ingeniería. El alertamiento sísmico también tiene esta función de reconocer que es un sismo severo que está ocurriendo en una región del territorio mexicano, y con eso tú generas un aviso de cuidado que ahí va el efecto, y un alertamiento lo más anticipado en la medida de la cercanía. Si estás muy lejos del foco sísmico, del epicentro, pues tienes más tiempo. Si estás, como el caso del temblor del 19, que fue muy, muy sorpresivo, muy cercano, y yo sentí que ya estaba temblando y de repente sonó la alerta. O sea, sí se sintió antes el efecto porque no lo pudimos alertar con mejor oportunidad. La verdad es el capricho de la naturaleza. Pero 2 días antes, el día 7 de septiembre tuvimos, ahorita lo vamos a ver, el día 7 de septiembre tuvimos el temblor de Tehuantepec,
que de la región de donde viene, Más de un minuto. 2 minutos de 2 oportunidad. minutos. O sea, es una cosa así de caprichosa. Estábamos muy entusiasmados con ver 2 minutos de oportunidad para Claro. Ciudad de México y a los pocos días nos ocurre un sismo cercano que cercanía. no tenía tiempo para alertarse. Muchos piensan que el tema es de que la cercanía llegó antes del sismo que la alerta, Sí. debido a que está más lejos los sensores, ¿no? No, de hecho, si vemos la figura, Ujú. la veremos en alguna de las imágenes, tenemos sensores sobre los focos, incluyendo este que acaba de ocurrir, del 19, hay un sensor exactamente en el epicentro. O sea, más cerca no se puede porque está el foco, Claro. el epicentro, estamos en el epicentro y el foco sísmico está a 60 kilómetros abajo. Abajo, sí. Cuando sale la energía y la empezamos a medir, está acercándose también a la Ciudad de México. Entonces ya cuando decides alertar, ya el sismo se está sintiendo en la Ciudad de México. Es un problema práctico, técnico, que no se puede. Le ganas con la velocidad de propagación de las ondas. Las de radio van muy rápido, pero si no has medido no puedes transmitir el conocimiento. Ahora, esa decisión de transmitir la alerta, ¿es una decisión automática o se procesa? No, es automático. Okay. Sí, de hecho, ¿Cuánto tiempo lleva este proceso? Qué bueno que lo mencionas porque mira, el sismo no ocurre, no hay temporada anual de sismos. Es un fenómeno que ocurre eventualmente. Entonces, no puede ser manejado por operadores humanos, tiene que ser un robot que está siempre atento y el robot tiene un programa regular de autoevaluación. Si algo no le funciona, sabemos y lo arreglamos para que no le falle nada el día del temblor, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de que sea un robot. Cuando el instrumento que está midiendo continuamente percibe que se trata de un sismo, te dice aquí hay un sismo y lo califica en 3 segundos o en un lapso un poco mayor y te va dando estimadores de la magnitud que puede desarrollar un instrumento. Otros que están cercanos hacen lo mismo, entonces tú ya sabes que ahí está ocurriendo un sismo en la región. Entonces con eso alertas y pues le ganas en la medida que estés lejos. ¿No? Como este del 19, que estábamos muy cerca y pues sí dio algo de ventaja porque empezó la onda de menos energía y después viene la onda agresiva, pero sí se dio en ese un poquito más de 10 segundos antes de que se pusiera severo. Entonces, hubiera sido muy bueno que sonara antes de que se sintiera nada y podríamos hacerlo, pero no mucho más de 3 segundos. Ese temblor, si lo alertáramos más rápido, lo más rápido era que alerta y esa es la región de la República donde hay temblores. Ahí son del orden de 250 sismos, que todos han generado registros acelerométricos en la ciudad. La que sigue, si gustan. Bueno, esta es una tabla que no la vamos a explicar, la que sigue. Ahí esa tabla explica de esos sismos marcados en el mapa, efectos medidos. Ahí está incluida el temblor de Tehuantepec. Y está incluido el temblor muy cercano al Distrito Federal, que se ve prácticamente encima del DF, que es el sismo del 19. ¿Fue en Puebla, límites con Morelos? Puebla con Morelos, sí, efectivamente. Ahí hay aparatos para medir en el alertamiento, porque ahí los geofísicos nos han dicho que puede haber temblores y claro, pues ciertamente tienen razón. Aquí vamos a ver esto, es importante, es un video, si le damos doble clic a la parte roja, ahí debe de entrar en internet, ahí. Sí, a ver si arranca. Ahí está. No. ¿No? Hay que regresar. Hay que regresar y darle doble clic a lo rojo. Al rojo. ¿Cuánto tiempo tardó las ondas sísmicas en llegar a la Ciudad de México? El sismo de Tehuantepec empieza en el mar, lejos de la costa de Oaxaca. El efecto es muy severo, entra a Oaxaca y hay sensores que están para sismos del territorio oaxaqueño, pero es tan severo, reitero, que el sistema logra reconocer su peligrosidad y genera alertas que se le dan al propio Oaxaca con tiempos muy reducidos de alertamiento, porque es un sismo que no viene del territorio, viene de más lejos. Y a la Ciudad de México este aviso que se emite con este efecto le da 120 segundos de oportunidad. Entonces sí es un caso pues muy favorable, pero se tiene que cubrir con estos equipos en la zona de Chiapas. En Chiapas hay el proyecto existe para poder integrar el territorio de Chiapas, la sismicidad de Chiapas, que es importante, pues
poderla alertar, y esperaríamos poder ampliar esta red sobre ese territorio, sobre el territorio de Tabasco y sobre un territorio que es la frontera de Veracruz con Oaxaca, y hacer otros refuerzos. El sistema de sensores que opera la alerta sísmica suman 96 actualmente, pero en el proyecto ideal se tiene considerado del orden de 150 instrumentos, ¿sí? Entonces esos 150 instrumentos pues tienen posibilidad de captar ya cualquier sismo grave que ocurra, y es muy deseable que se invierta en esa mejora de sensores. Mejorar esos sensores puede costar del orden de 250 a 300 millones de pesos en un lapso de 2 años, porque hay que recorrer el territorio y hacer instalaciones. También es importante que puedas avisar no solo a las capitales que ahora tienen el servicio, el Valle de México. La zona metropolitana es la zona más vulnerable y es la que tiene la cobertura ideal. Y tenemos 3 equipos que difunden los avisos de alerta y se puede captar esto en equipos especializados. Pero desde el año 1993, la Asociación de Radiodifusores apoya al gobierno local, y está convenido que si hay un sismo, pues mucha gente estará consciente de que eventualmente en el radio se escucha el alertamiento. Eso es parte del robot. Si se genera un aviso de alerta, las radiodifusoras ceden su transmisión, no hay que negociar nada, se les quita la modulación de los audios en particular, y con eso se escucha el alertamiento. Ahora, muy recientemente, el gobierno actual de la ciudad aceptó poner unos altoparlantes que son del orden de más de 10,000, que están en diferentes zonas de la ciudad y también son teledisparados para que el sonido se pueda escuchar. No requieres traer un receptor, no requieres traer un teléfono. Es una emisión pública y gratuita que hace el gobierno para pues, ayudar de alguna manera a que la gente se entere y se pueda proteger. Son esfuerzos muy importantes, un compromiso, pienso yo, de las autoridades en épocas recientes. Estos proyectos de prevención han tenido impulsos muy variados en el tiempo. Al principio, muy cerca de la experiencia del 85, hubo mucho avance, se negoció con la Asociación de Radiodifusores sobre todo, y ahora más recientemente con estos temblores pues vuelve a renacer el interés de perfeccionar un poco más lo que ya tenemos, que la verdad es que esa es la parte importante. Sí tenemos herramientas, sí hace falta esta herramienta por lo que lamentablemente vivimos. Hace mucha falta estos espacios, que la gente sepa de lo que es estos esfuerzos que se hacen desde entidades que ya llevan muchos años de trabajo, de experiencia, no solo a nivel local. Estamos requeridos en contextos internacionales donde hay especialistas que se interesan por ver cómo lo estamos haciendo, y bueno, vamos avanzando con un juicio muy rico, muy importante para hacer las cosas cada vez con más cuidado. Claro. Pero la razón es que sí hay una amenaza de un temblor. No lo decimos nosotros, lo dicen la Unión Geofísica Mexicana, ha anunciado desde el 1986, después del terremoto que Caleta Campos dice, pues ese no fue el bueno, y el de Guerrero sigue ahí en la cartera. Entonces no sabemos cuándo, pero hemos logrado poner redes de aparatos, hemos logrado poner sistemas de alerta, y son herramientas que hacen falta y que pues ya generan mejoras en las normas de construcción. Esta opinión de que viene un sismo grande proveniente de la brecha de Guerrero, digamos, se basa en que no ha habido sismos por un largo periodo de tiempo en esa zona. Sí, de hecho hay un libro que se llama Los sismos en México, en la historia de México, de Gerardo Suárez, que es un geofísico muy reconocido, y de Virginia García Costa, que es una historiadora. Después del terremoto del 85 se financió un estudio de búsqueda de datos desde prehispánicos hasta la época de la colonia, y separa el estudio. Es un libro grande, que ahora es un directorio telefónico así de los antiguos, donde están consignados todos estos datos. Las crónicas de los sismos de la época de la colonia, pues es muy sintomático ahí de la cultura. Hablan un sismo tal día
el tal santo patrón de tal día ocurrió un sismo, y hay crónicas de que en varios poblados alrededor de estos lugares hay daños, se dañó tal iglesia, en fin, hacen unos relatos muy interesantes. Y dice, pues la duración del sismo duró 3 Padres Nuestros o 3 credos, en fin, es una descripción muy interesante. Y esto se suspende, este tipo de relatos, en el año 900 y fracción, 1910, por ahí, cuando se instala el primer aparato de registro de Tacubaya, un aparato, un sismógrafo, muy espectacular que vale la pena conocer. Pesa 15 toneladas la masa del instrumento y está metido en vitrinas para que no le cambie la temperatura. En fin, es un aparato que es interesante. Pero hoy día pues ya los instrumentos electrónicos tienen acelerómetros que son muy buenos para captar estos fenómenos. En este libro, yendo a tu pregunta de sí se sabe que hubieron sismos importantes en esa región de Guerrero, y tiene más de 100 años que no hay un sismo ahí. Entonces esa es la razón por la que estamos obsesivamente midiendo en ese lugar, esperando que no ocurra algo grave y que nos debamos de prevenir para actuar. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos a tratar de hacer bien las cosas. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Como los de allá, ¿no? Los italianos. Pompeya, ándale, con igualito. La ceniza tapó. Oye, pues ahí, y mató a la gente. esa zona deberían de explotarla. Bueno, pues regresamos, Juan Manuel, gracias por todas estas luces. Pero bueno, en el corte comentábamos algo sobre el Valle de México, básicamente, ¿verdad? El tema de los sismos más cercanos, la velocidad en que viajan, las ondas. Cuéntanos un poco de eso. El sismo se propaga con muchos vectores, digamos. Bueno, ahí está, vamos a ver este caso de la alerta sísmica del día 7 de septiembre. Van a ver, es un proceso muy rápido, dura 120 segundos. Ahí empieza el sismo en Tehuantepec. Ahí debe estarse oyendo unos sonidos del sistema. Sí. Y va a empezar a entrar el efecto de la onda sísmica que está entrando por la costa rumbo hacia México, digamos, allá muy hacia arriba a la izquierda. Sí. Pero ahí empieza a marcar la forma de detectar, empieza a tomar tonalidades rojas. Sí. Quiere decir que el efecto que se está determinando es fuerte. Y después todo el territorio de Oaxaca, en la zona cercana, se vuelve de detección en tonalidad roja. El círculo rojo es el avance. Hay unos círculos que están avanzando, el amarillo que se está extendiendo es ya se alertó todo el territorio, ahorita se prendieron unos círculos alrededor de las capitales principales, ya fue alertada la Ciudad de México y está viajando el sismo, y el círculo amarillo es el que va a 4 kilómetros por segundo avanzando. ¿El rojo es el de 8? Hay uno morado que va muy rápido, ya pasó por la Ciudad de México. Exactamente. Ahora. Ese es el de 8 kilómetros. ¿Cómo se llama ese círculo? Es la onda de compresión. ¿Compresión? Y la onda de cortante es la amarilla. Ajá. Pero bueno, ya quedaron en esa región cercana al epicentro, los determinadores quedaron en color rojo, es un sismo fuerte, alertado públicamente. Y en el Golfo de México hay una matriz que se está llenando de datos, que esa se entrega, digamos, esos datos se entregan al servicio sismológico para que ellos tengan ahí conocimiento de las características de los determinadores y los tiempos del lapso de S-P, que le llamamos, y ellos con esto pueden hacer algo de apoyo para sus definiciones de dónde viene el sismo, ¿no? Pero bueno, ahí va a terminar próximamente, ya está llegando al círculo tangente con la Ciudad de México, que son los 120 segundos de tiempo. Y ese es el sismo grande, que pues no habíamos tenido un sismo de ese tamaño en el pasado reciente. Ahí ya podríamos cambiar esta figura para ver
¿qué hizo? El sistema, después de que capta esto, emite un boletín en automático. Ujú. Si pudiéramos ver La siguiente la figura. siguiente figura, ahí se ve el boletín que emite por internet, y tú puedes saber que el sistema alertó más o menos qué tiempos dio a diferentes ciudades donde la alerta sonó. Y bueno, pues eso lo hace el robot sin mayor eh, intervención del ser humano, además de que logra hacer que suene la alerta en los altoparlantes y todo esto que vemos ahí son los boletines que emite el sistema, y es en automático también. A los 2 o 3 minutos de que ya sonó la alerta, el robot lo edita y lo manda, y para que con la rapidez que garantice que si llega a haber colapso de líneas de comunicación en las ciudades, este documento ya lo tienes tú en tu correo electrónico. Entonces el reto es por eso, más que por presumir de que lo haces rápido, y ahí se ve en esta figura los tiempos de registro de las estaciones cercanas al foco, allá cerca de la costa de Oaxaca, y los tiempos que da las rayas que aparecen en esta, una raya es roja y otra es verde. La raya verde es los tiempos de alertamiento, y los registros que están más abajo son en ciudades en donde ahí puedes ver los tiempos de más de 100 segundos de oportunidad antes de que llegue, o sea, se alerta y después el sismo llega a tu ciudad. Ahí está el Valle de México. Este es el Valle de México, donde tenemos ya instrumentos de medición, y tú ahí puedes oprimir cada círculo que está en el mapa, en la zona urbana. Ahí se ve el suelo de lago, el suelo de transición y el suelo duro en la parte poniente, digamos, ¿verdad? Estamos viendo una planta de lo que es el Valle de México. Sí. Y es un número importante de registros. Esos son datos que también se pueden ver en una pantalla que tenemos en tiempo real. Estamos graficando lo que ocurre en el paso de las ondas por la ciudad. Entonces son resultados muy importantes del efecto de ese temblor. Si podemos ver la siguiente secuencia, veremos el sismo del 19 de septiembre, que ocurrió muy cerca de la ciudad. Este realmente es un sismo muy crítico. Aquí ocurre al sur de la Ciudad de México. Ya se disparó la alerta, inclusive ahí está ya ocurriendo el sismo, está iniciando su paso ahí ahí ya se disparó la alerta, esos círculos que aparecen ya en la ¿Cuántos Ciudad de segundos llegó? Pues estaba sintiendo el sismo, te reitero, pero le dio como 10 segundos al paso. Ahí está llegando el círculo amarillo, apenas va a llegar a la Ciudad de México. Está tocando Puebla y está tocando la Ciudad de México. O sea, son instantes muy breves, porque pues el sismo ocurre prácticamente debajo de nuestros pies, para fines prácticos, ¿no? El sistema se diseñó para poder advertir con 60 segundos de oportunidad los sismos que ocurren en Guerrero, en la zona de la costa. Ahí tienes 320 kilómetros de distancia, entonces eso te da un tiempo de prácticamente 80 segundos en llegar. Sí. Pero si no te tardas más de 20 segundos en decir que hay que alertar, te da 60 segundos, que es lo que mucha gente maneja, un minuto. Sí. Pero en este caso no nos dio ese. Pero es un sismo muy severo que sí le da oportunidad a Oaxaca, le da como casi 40, 50 segundos, y a la ciudad de Morelia también le da casi el minuto el aviso de alerta, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta que está condicionada a poder captar el sismo lo más cercano. En este caso coincide que tenemos el aparato cerca del epicentro, pero también cerca de la Ciudad de México, entonces la oportunidad... Como vemos, es un mayor. instrumento bastante útil de prevención, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora para mejorarlo? Pues mira, sigue que no claudiquemos en estar hablando con cierta frecuencia de esto, sin ser alarmistas, ¿verdad? Sin ser sensacionalistas, pero sí es una herramienta, como ves ahí manda sus boletines también en este caso, que es una herramienta que hace falta porque los sismos están ahí esperando. Hace mucha falta que la gente sepa qué hacer si suena la alerta. Hace mucha falta que el sismo no sea en la noche, ¿verdad? Porque nos puede tomar dormidos. Desprevenido. Hace mucha falta que de preferencia los niños no estén en las escuelas, ¿verdad? Y si suena cuando son horas hábiles, pues que los niños saben qué hacer y se protegen. En fin, es un reto muy complejo. La tecnología ha sido muy interesante, el desarrollo de este recurso ha sido muy interesante, pero de nada te sirve tener un avión o un helicóptero o un coche de carreras si no hay gente que lo sepa manejar. O sea, son trabajos que tienen un valor intrínseco muy grande, pero también tienes que
cultivar al usuario. Entonces necesitamos convencer a la gente que vive en México, en esta región sísmica, porque no todo México es sísmico. Hay lugares donde caen meteoritos, ¿verdad? Como dicen los de Yucatán, porque ahí pasan cosas de ese orden. Pero sí es importante que la gente piense, ¿yo qué hago si sé que va a temblar? Primero hay que hacer bien una casa, una construcción con muchos cuidados, que no se pierda misteriosamente la varilla o el cemento, ¿verdad? Que tengas un diseño bien concebido, bien ejecutado, y seguramente no tendrás de vulnerabilidad por un temblor. Claro. Pero si para el último momento puedes tener un aviso anticipado, pues aceptar que hay que traer siempre ahí una parte de la cabeza. ¿Yo qué hago si suena aquí? ¿Por dónde me puedo poner en una zona de seguridad? En fin, es todo un reto, ¿eh? Y es muy importante esta oportunidad de que ¿Se requieren apoyos gubernamentales para desarrollar más sensores? ¿Qué se requiere? Sí, la inversión, no sé si lo comentamos, pero se requieren de los 100 sensores que hay para alertar, se requieren 150. Correcto. Y se requiere mejorar la red que difunde los avisos más allá de los altoparlantes y de otras cosas. Hay necesidad de llegar pues a lugares alejados de las zonas muy urbanas, en campo, en la sierra. Entonces hay radios, hay transmisores y receptores que pueden hacer esa función. Perfecto. La inversión así ideal para avanzar en este esquema contexto que está preestablecido, todavía faltan del orden de unos 820 millones de pesos en inversión, que se podría hacer un trabajo en un par de años para ya tener toda la región sísmica cubierta y toda la posibilidad de alertar también desarrollada. Muy bien. Y la operación y conservación, perdón que te No, adelante. quito la palabra, pero es importante porque haces las cosas, pero luego hay que operar y conservar. Entonces se tiene ahí que gastar del orden de 180 millones de pesos anuales para mantener la herramienta, porque es un sistema disperso muy extenso que hay que asegurar. Claro, seguramente la conservación de la vida vale esa inversión y vale más todavía. Pues Ahora, sí. por último, Juan Manuel, ¿cómo está México, país, con relación a otras latitudes donde hay eventos sísmicos importantes, en países del primer mundo, etcétera? ¿Cómo estamos? Pues mira, es una pregunta difícil de no aprovechar la oportunidad de decir que hay un gran reconocimiento a este desarrollo en el extranjero. La condición muy particular de que México está separado de la costa de donde vienen los sismos que dañan por el tipo de suelo de México es única. No hay lugares en el mundo, en California, simplemente en este mismo continente pasa la falla de San Andrés por Los Ángeles y por San Francisco, y hemos visto sismos severos. ¿En Japón también? En Japón, sobre todo, también está muy densamente poblado y hay es muy activo sísmicamente hablando. Y son ventajas que México tiene y todo el mundo dice, no, bueno, pues está muy fácil para ustedes porque tienen esta condición. Qué bueno que tenemos dentro de todas las cosas que nos quejamos una ventaja, claro, con respecto al efecto que tarda. Entonces sí hay además es un proyecto que tiene una frescura tecnológica muy interesante. No fue hecho este proyecto, este desarrollo por especialistas geofísicos, nos han orientado, pero somos más ingenieros de la electrónica y de las telecomunicaciones, con una visión más de control industrial para poder hacer control distribuido que se usa. Y entonces tenemos una herramienta muy innovadora, un paradigma de medición un poco diferente, que no es tan caro, y en parte por eso luego no quieren decir que con menos se puede hacer lo que hemos podido en el caso de México. Entonces son condiciones muy interesantes. Perfecto, Juan Manuel, te agradecemos mucho tu presencia, una excelente charla que yo creo que a muchos va a ilustrar sobre lo que estamos haciendo y se puede hacer además. Te agradezco mucho tu participación y seguramente tengamos alguna otra plática en un futuro. Esperemos que sí, con mucho agrado. Y ustedes lo esperamos la próxima semana a la misma hora, 8 de la noche, el miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ya.